Muy buenas tardes con todos los presentes. Quien les habla en estos momentos es el profesor Carlos Cernaque. En estos momentos vamos a empezar un siguiente espacio en las clases de ciencias sociales que van a ser el espacio de geografía. Empezando por la clase de la geografía como ciencia. La geografía en sí es una ciencia, cómo se ha estudiado en este espacio, en este aspecto, ¿no? Fue desarrollada bueno, más que nada se empezó a utilizar la palabra por el filósofo Eratóstenes en el año 1900, no, 194 a.C., ¿no? Esta fundación de la palabra también se la atribuye al padre de la historia, que ya lo habíamos visto también en la clase de historia como ciencia, ¿no? Esta condición es, disculpen, este autor o este filósofo fue Herodoto, ¿no? En el 420 a.C. ¿No? La geografía moderna en sí es una disciplina, ¿no?, que tiene como objetivo la explicación de una serie de fenómenos naturales, pero también sociales, ¿no? Y no solamente se refiere a la localización de esos fenómenos, sino también que estudia cómo son y cómo han cambiado para llegar a ser lo que son, ¿no? En sí la geografía tiene dos eh, vertientes, ¿no? La geografía, o dos ramas, la geografía regional y también la geografía general, ¿no? Quien la vamos a explicar muy rápidamente, ¿no? A ver, teniendo en consideración que la geografía regional, ¿no?, estudia las subdivisiones del espacio terrestre en países, en estados, ¿no?, en regiones de distintas escalas de detalle, ¿no? Y la geografía general, bueno, la geografía general también se divide en dos grandes ramas, ¿no?, que son la geografía física y la geografía humana, ¿no? Dentro de la geografía humana estamos hablando en el medio ambiente de las personas, las comunidades, las culturas, la economía y las interacciones que tienen esas personas con el medio ambiente, puesto que nosotros como mínimo homínidos hemos desarrollado estas capacidades que tenemos ahora gracias a la geografía de ese entonces, ¿no? Por así decirlo, como ya lo había mencionado, me parece en la historia como ciencia, las personas de repente con una con melanina o con una melanina un poco diferente, que tienen una, no diferente, no, disculpe, con ciertos rasgos característicos, ¿no?, que los diferencian de los demás, ¿no? Por ejemplo, si es que tienes el cabello muy lacio, pues has sido desarrollado, o digamos tus ancestros, tu tatarabuelo, tu abuelo, tu papá y tú están viviendo en un espacio en el cual de repente hace mucho frío, y el cabello lacio les ayuda a cubrirse del frío, ¿no? El cabello, por así decirlo, un cabello como viruta, por así decirlo, no es un cabello como bambucha, ¿no? Es para que el viento pase por la cabeza y no pueda, digamos, calentarla, sino que pase por ahí y la enfríe más bien, ¿no? Entonces, y de repente eso se da en los espacios muy calurosos. Entonces la geografía hace que, o determina nuestra evolución en general, ¿no? Ahora, si es que hablamos del análisis o de la investigación geográfica, ¿no?, tenemos en consideración que son análisis espaciales, los fenómenos naturales y humanos, los estudios de área. La geografía ha sido llamada la disciplina mundial, que es una disciplina puente entre las ciencias humanas y las ciencias físicas, ¿no? Se subdividen en diferentes espacios. La biogeografía estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que lo han originado, que los modifican, que los pueden hacer desaparecer, incluyendo también la reacción de estos con el medio, ¿no? Dentro de la biogeografía tenemos la fitogeografía, que estudia la relación entre las superficies terrestres y las plantas. Tenemos la zoogeografía, que se preocupa por conocer cómo los animales influyen en la superficie terrestre y los patrones de distribución de estos sobre el planeta. Ahora yo me pregunto, ¿es indispensable el tipo de animales que pueden llegar a tener? ¿Contribuyen en sí a la, por así decirlo,
A la geografía, claro que contribuye, y contribuyen demasiado, ¿no? ¿Cómo así? Digamos, tú sueltas a un lobo, ¿no? Donde hay un montón, por así decirlo, no un montón, una manada de cebras, por así decirlo, ¿no? No es, jamás se llegaría a encontrar por conceptos geográficos, pero imaginemos esa situación, ¿no? No, bueno, no cebras, renos, hablemos, ¿no? Porque los lobos se adaptan más a zonas frías. Están los renos, por así decirlo, y están los lobos. Si sueltas un lobo en una dimensión donde hay cierta cantidad de renos, pues no habría ningún problema. El lobo mataría de vez en cuando. Pero ¿qué pasa si soltamos 100 lobos? ¿No? Entonces, por así decirlo, si es que soltamos 100 lobos en una determinada zona geográfica donde hay renos, pues lo que podrá hacer es que haya abundancia de vegetación, puesto que los renos ya no comerían esas zonas en área, ¿no? Y entonces eso traería tanto dificultades como traería beneficios, ¿no? Imaginemos dentro de un río, un pez carnívoro, ¿no? Esos peces carnívoros, si es que no los matan, si es que no los, por así decirlo, frenan en su desarrollo, pues podría matar a todas las especies de un río, ¿no? Entonces habría muchas dificultades, ¿no? Si es que hay demasiados animales de una misma especie, traería muchas dificultades geológicas, ¿no? También hablamos de la biografía de las islas, que tenemos en consideración que es un subcampo de la ecología, que establece y explica las riquezas de las especies dentro de las comunidades naturales. Después de ello pasamos a la geografía física, que se preocupa de los procesos que nosotros conocemos en realidad, ¿no? Cuando hablan de geografía, hablamos de climatología, de geomorfología y de la hidrología y todo ello, ¿no? Pero vamos a explicar cada una de ellas, ¿no? Es el flujo de, por así decirlo, es el resultado de dos grandes flujos de energía, ¿no? El flujo de radiación solar, que dirige las temperaturas de la superficie, con los movimientos del flujo del calor interior de la Tierra, ¿no? Esa variación entre esos flujos de diferentes temperaturas interactúan en la superficie terrestre, ¿no? Y ese es el campo geográfico físico, ¿no? Entonces la geografía física estudia en sí el medio físico, estudia a las diversas ciencias de la Tierra, ¿no? Entonces, donde ella se encuentra la climatología, se ocupa del estudio del clima, el comportamiento a largo plazo de la atmósfera; la geomorfología, que estudia de manera descriptiva y explicativa el relieve terrestre; la hidrología, que se dedica al estudio de la distribución espacial y temporal del agua presente en la atmósfera y de la corteza terrestre; la hidrografía, que estudia las masas de agua en la Tierra, presentando atención en las características geométricas y espaciales, ¿no? También la glaciología, que se tiene en consideración, digamos, la distribución, las causas, características de los cuerpos de agua sólidos, ¿no? Como los glaciares, los icebergs, las plataformas de hielo, los casquetes de hielo, todo ello. Después de ello pasamos a la geografía humana, que es la ciencia social en general, ¿no? Centrada en el estudio de las sociedades y de los territorios. También estudia al ser humano y sus relaciones sus relaciones en su entorno. Dentro de ella tenemos en consideración la geografía de la población, que estudia los patrones y procesos de la población en su distribución, su dinamismo natural, los movimientos migratorios. También tenemos la geografía médica, que estudia los efectos del medio ambiente en la salud de las personas, porque en algunos lados hay ciertas enfermedades, en otros no. También observan los conceptos de epidemias, de las pandemias, ¿no? Que la geografía médica es afín a otro tipo de disciplina, que es la medicina. También tenemos la geografía política, que estudia los diversos espacios y organizaciones y las características de sus estados, sus fronteras, las capitales, el sistema electoral; la geografía social, que se centra en diversos aspectos sociales, como la educación, la pobreza, las relaciones de género, etnicidad. Y también tenemos en consideración, en otro apartado, la geografía económica, ¿no? Que estudian
las actividades económicas que se desarrollan en los distintos espacios, la localización, las actividades económicas y los problemas económicos, ¿no? En las ciencias auxiliares son las ciencias que se apoya la geografía. Tenemos el concepto de la geología, que va estudiando la naturaleza de la Tierra. Tenemos en consideración en esos momentos que la edad de la Tierra es de 4.500 miles de millones de años, ¿no? En la historia, las causas y consecuencias de los hechos humanos, de la astronomía, de los astros que hayan considerado las diferentes culturas, la biología, que estudia las leyes de la vida en sí, y también la geodesia, que es la medición de la Tierra. Aparte de ello, como hemos mencionado, también tenemos la sociología, ¿no? Que es el concepto de cómo las personas se van desenvolviendo en sus medios, en el medio que los rodea, ¿no? Ahora, estamos en un punto crítico, estamos en un punto de visión, por así decirlo, crítico para nuestro planeta, puesto que hay muchos estadistas, biólogos, en las cuales indican que los recursos del planeta Tierra solamente alcanzan para 3.500 miles de millones de personas. Pero ¿en cuántas personas estamos? En 7.500 miles de millones de personas. Entonces, estamos hablando de que estamos agotando los recursos del planeta para poder, por así decirlo, digamos, para poder sobrellevar esta situación, ¿no? Los seres humanos consumen demasiados recursos, consumen recursos que no necesitan, y no estamos haciendo nada por ello. En realidad, en esta situación, en esta condición en la cual nos encontramos, que estamos sufriendo una pandemia, por así decirlo, estamos dándole un respiro al planeta. No estamos siendo amigables con los recursos que podríamos llegar a tener, ¿no? Pero de todas maneras hay que ser considerados con las consecuencias de este abuso de recursos, ¿no? Estamos desarrollando gases tóxicos que son nada amigables con el planeta, ¿no? Estamos haciendo un uso indebido de los suelos, no siendo responsables con la depredación y la tala del planeta. Hay abuso en la explotación de los recursos naturales, como le estaba mencionando. Muy bien, jóvenes, espero que esta clase les haya gustado y muchas gracias por quedarse hasta el final.